Teoría del balonmano. El balonmano, del inglés handball, es un deporte de pelota en el que se enfrentan dos equipos. Cada equipo se compone de 12 jugadores, los cuales deben inscribirse en el acta de partido al inicio. El objetivo del juego es conseguir marcar gol con la pelota en la mano en la meta del equipo rival. Conocido como handball, es un deporte realmente muy joven, el primer cuarto del siglo XX, dirigido por la Federación Internacional de Balonmano o IHF. Historia del balonmano. El origen del balonmano es relativamente incierto, aunque diversos juegos parecidos a él han existido en otras épocas de la historia. En distintas culturas, estos juegos poco tienen que ver con el balonmano como lo conocemos actualmente. En cualquier caso, también es cierto que en la antigua Grecia existió un juego que se llamaba Juego de Urania, en el que se usaba el balón de medidas parecidas a de una manzana que debería ser sostenido en el aire. En uno de los libros fundamentales de la literatura clásica, la Odisea, Homero habla de este juego y explica que dos de sus protagonistas lanzaban la pelota al aire en dirección a las nubes y la tomaban saltando. Antes de que sus pies volvieran al suelo, algunas escenas de este tipo de diversión fueron halladas en la muralla de Atenas de 1926. Posteriormente, Claudio Galeno había aconsejado a sus enfermos la práctica del harpaston, una modalidad que se realizaba con una pelota y con las manos. Aquello producía alrededor de los años 150, mucho más adelante, ya en la Edad Media, el trovador Walter von Bogelweit describió el mismo juego de la pelota, que consistía en atrapar el balón en el vuelo de una forma parecida como se pasan ahora los jugadores de balonmano. Era practicado principalmente en Corea del Norte, y los trovadores lo bautizaron como el primer juego de verano. Ahora, un poco de la cronología del balonmano. En 1920 el balonmano no tenía federación propia, estaba inscrito dentro de la Federación Internacional de Atletismo, IAFF. En 1938 se organiza el primer campeonato del mundo varonil en las modalidades a 11 a 7 jugadores en Alemania. En 1946 fue el año en que se creó la Federación Internacional de Balonmano, la IHF. En 1949 se inicia el balonmano femenino con carácter internacional, celebrándose el primer campeonato del mundo en Hungría. En 1968 se establece la obligatoriedad de que el deporte de balonmano de sala se practique en terrenos de 40 por 20 metros, siendo estas las medidas actuales y que todavía se conservan. En 1972 el balonmano participa en la primera Olimpiada que se celebra en Múnich, y en 1976 el handball femenil fue introducido en los Juegos Olímpicos de Montreal. Implementos. El campo de juego. Los partidos de balonmano se juegan sobre un terreno de 40 por 20 metros. Normalmente sobre una superficie de polímeros, cemento o duela. En la parte central de sus extremos se sitúan las porterías, que tienen 3 metros de ancho y 2 metros de alto, y están provistas de una red sin tensar que evita que la pelota salga a rebotar al entrar. Una línea divide en dos mitades el terreno de juego. El área de la portería queda limitada por una línea paralela de 3 metros, cuyos extremos van unidos a la línea de fondo por un cuarto de círculo cuyo centro es de la misma portería. En esta zona de los 6 metros no puede ser pisada o atravesada por ningún jugador, tanto como por un jugador de otro equipo.
a excepción del portero de ese equipo. A 3 metros de la línea del área hay otra discontinua denominada línea de golpe franco, desde donde se ponen en juego las faltas cometidas en las interacciones del área de la portería. La portería está situada en el centro de cada línea al exterior de la portería. Las porterías están firmemente fijadas al suelo o las paredes que estén detrás a ellas. Su medida de los interiores son 2 metros de alto y 3 metros de ancho. Los postes de la portería están unidos con el larguero y sus aristas posteriores están alineadas con el lado posterior de la línea de gol. Un dato curioso es que la portería está pintada de blanco con rojo y mide 20 centímetros cada pedacito, y en la escuadra mide 40 centímetros. El balón es redondo, recubierto de cuero u otro material sintético. En la categoría masculina de 58 a 60 centímetros o del 3, más fácil. En categoría femenina de 54 a 56 centímetros o del 2. Su peso oscila entre los 425 a 475 gramos en chico y 325 a 400 gramos en mujeres. Estas medidas son reducidas a partir de cada categoría para que se adapte a los jugadores. En el acta de cada partido están inscritos 10 jugadores. 10 jugadores de campo y 2 porteros, estándolo solo 6 de ellos en el campo y un portero en terreno de juego disputando el encuentro, y el resto en el banquillo, en la banca. Durante el transcurso del partido, los jugadores reservas pueden entrar al campo cuando quieran, sin pedir permiso al árbitro o anotador. Solo deben esperar al que el jugador que sustituyen abandone el terreno de juego. Los porteros no pueden sustituir a ningún jugador de campo, pero eso sí podrán cambiarse por un portero cuando las circunstancias propias del juego así lo indiquen, avisando antes al anotador y poniéndose la ropa adecuada para su nuevo puesto. El portero puede desplazarse por el área de la portería con o sin balón, abandonando y hacer funciones de jugador en el campo sometido a las mismas reglas. El portero no puede lanzar el balón de forma intencionada detrás de su propia portería, sobrepasar la línea de 4 metros en el lanzamiento de un penalti, si bien puede mover los 2 pies mientras que el otro esté colocado de forma concreta, hasta que el balón salga de las manos del lanzador. Solo el portero tiene derecho a estar dentro del área de la portería. Las posiciones. La primera es el extremo. Los extremos destacan por sus interacciones por las bandas. Son jugadores muy rápidos y muy hábiles, acostumbrados a lanzar de la portería desde posiciones muy difíciles. Por eso, sus goles son fruto de la habilidad de la inteligencia y la colocación. El pivote. Juega en el centro del ataque, entre los defensas del equipo contrario. Es un jugador fuerte que lucha cuerpo a cuerpo con los adversarios. Su mayor aportación al equipo es atraer la atención de los defensas en beneficio de sus compañeros. Sus lanzamientos son de la línea de 6 metros, lo más cerca posible de la portería. Los laterales son los jugadores que lanzan la portería desde distancias más alejadas. Deben destacar por su potencia de lanzamiento. El central es el jugador que organiza el partido o el juego, o el ataque del equipo. Es director de la orquesta, podría decir. Por él pasan todas las acciones de ataque y debe saber muy bien lo que quiere hacer o organizar con el equipo. Técnica de la posición de base. En esta posición base debe guiarse por 3 principios fundamentales. Debe ser equilibrada y natural para facilitar la participación en acciones posteriores. 2. Debe estar
presidida por un esfuerzo continuado de atención y concentración que predisponga a desarrollar la velocidad de reacción y de forma inmediata. Necesita la tensión regulada que favorezca la velocidad contráctil del músculo. Posición base en el ataque. La cabeza erguida con normalidad, el tronco ligeramente inclinado hacia adelante, piernas estáticas, ligeramente flexionadas, separadas a comodidad del jugador y en posición asimétrica. Piernas dinámicas, suspensión alternativa, siempre en posición asimétrica. Pies apoyados totalmente en el suelo, posición estática. Si la separación entre las piernas es acentuada, el pie de retraso apoya solamente la punta. Brazos semiflexionados, borde radial hacia arriba y ligeramente separados del tronco. Manos orientadas siempre a la recepción del balón en cualquier momento. Posición base de defensa. La colocación de las piernas puede ser simétrica o asimétrica dependiendo de la situación. En la posición asimétrica, cualquiera de las dos puede ser adelantada dependiendo de la situación. Dependerá de la acción específica posterior. Las manos de la cara palmar dándose al frente de los objetivos, balón o jugadores, deben encontrarse extendidas y los dedos abiertos con rigidez. La separación de los brazos es más acentuada que en la posición base. Posiciones comunes a ambas posiciones. Precisiones comunes a ambas posiciones. La posición de la cabeza permite al jugador obtener un buen campo visual de forma continuada. Si el tronco no estuviera ligeramente inclinado sobre la pierna adelantada, en posición asimétrica, se origina un desequilibrio en el cuerpo que haría que se dificulte la acción posterior. En la posición simétrica, la inclinación favorece la sustentación, sobre todo en el caso del contacto de los adversarios, mejorando la posición inmediata al desplazamiento posterior. Las piernas flexionadas evitan el retardo que se producirá para el desplazamiento, extensión, flexión y desplazamiento. Se debe evitar que la base del apoyo no sea equilibrada. Centrar la posición y la mirada fija en el balón. Adoptar excesiva tensión o rigidez postural. La posición base, tanto en el ataque como en la defensa, nos proporciona una anticipación postural que beneficia la rapidez de ejecución del movimiento posterior. Metodología de la posición es base. Los objetivos concretos de esta es la concentración de las posiciones de la base, actitud y concentración, modificaciones de partida, desplazamientos y paradas, adoptando posición de base o defensiva alternando, observación de correcciones, variar alternativamente el ritmo y los desplazamientos, alternar la carrera con saltos, giros, volteretas, etc., adoptando inmediatamente la posición base, introducir intervenciones inmediatas y stops. Desplazamientos sin balón. Los desplazamientos son medios para crear y ocupar espacios en el terreno de juego. Es la forma fundamental de traslación por el terreno de juego. Clasificación. Por la orientación en función de la trayectoria escogida. Frontales hacia adelante, dando frente a la trayectoria adoptada. Frontales hacia atrás, dando la espalda a la trayectoria adoptada. Laterales, de costado a la trayectoria adoptada. B. Por la técnica de ejecución. En forma de marcha, con un apoyo en el suelo siempre. En forma de carrera, con una base de suspensión en el aire. En forma de deslizamiento, a impulsos sin pérdida de contacto en el suelo. C, número 3, por trayectoria adoptada. Rectas, curvas combinadas, puede ser un cambio de dirección o cambio de sentido. D, según el ritmo de ejecución uniforme acelerado con cambios de ritmo. Desplazamientos con balón. Esta habilidad teórica genera la adaptación a la regla.
que impide dar más de 3 pasos sin botarlo. Es lo que se conoce como el ciclo de pasos. Uno de los rasgos que definen un buen jugador, sobre todo encadenado con el dominio y el uso de las acciones técnicas múltiples en cualquier momento del ciclo de pasos, lo que permite actuar adecuadamente en cada situación de juego. Definición de ciclo de pasos. Ciclo de pasos es igual a 3 pasos con la posesión del balón. Se utiliza el bote en cualquier momento. Se posibilita un nuevo ciclo de pasos. Máxima posibilidad es 3 pasos, un ciclo de pasos. Un bote más 3 pasos, otro ciclo de pasos. Así es necesario recordar lo que se precisa en el reglamento sobre lo que se considere un paso. Desde un punto de vista táctico individual, su utilidad en la creación y ocupación de espacios en beneficio propio para que beneficie a un compañero. Para la utilización del ciclo de pasos se definen en función de los 3 pasos, bote más 3 pasos. Bote del balón. Principios fundamentales. Cuando un jugador con balón necesita cubrir una distancia mayor de 3 pasos, para evitar la sanción de 3 segundos en posición del balón cuando existe pase claro, siempre que se necesite efectos de ajuste espacial. Clasificación de los botes. Bote alto, vertical, bote oblicuo, alto y bote bajo. Metodología del bote. En la enseñanza del bote debemos tener en cuenta el equilibrio corporal, el ajuste del cuerpo móvil-espacio y el movimiento del campo visual. Dominio corporal en el bote. Variar posiciones en el bote, alternancia utilizando el brazo dominante, utilizando el brazo no dominante, alternando ambos brazos, bote con ambas manos, botar, desplazarse, seguir líneas o contactos visuales fijos. Relación cuerpo-balón-espacio. Variar trayectorias en el bote, alternar trayectorias en el bote, cambiar sentido durante el bote, alternar todo lo anterior esquivando obstáculos, modificaciones de razones y orientaciones útiles, superación de defensores con el bote. Técnica de adaptación y manejo del balón. Puntos de contacto. Fundamentalmente los dedos y la cara palmar media controlan el balón. Las yemas de los dedos favorecen la sensibilidad, constituyendo el punto de contacto más importante. El balón, aparte de adaptarlo, es necesario sentirlo, por lo cual favorece la sensación de seguridad y manejabilidad. Posición de las manos. No existen normas invariables para esta condición, la constitución física y por las dimensiones de la misma. Como norma general, posición ligeramente cóncava, dedos abiertos sin rigidez, ofreciendo la forma del balón. Sujeción. Debe abarcar la mayor superficie posible del balón, sin rigidez. Las yemas de los dedos deben ejercer una ligera presión sobre la superficie del balón, siendo los dedos meñiques y pulgar los que realicen en mayor medida la presión. El balón debe descansar sobre la cara palmar de las manos. Principios fundamentales. Es necesario que el balón se realice intensivamente sin necesidad de mirarlo, al igual que lo indicado respecto a la precisión de las yemas y de los dedos. ¿Cuánto hago? Ya 20 minutos. No mames. Sí. Corto. No, sigue. Ya corté. Ah, pendejo, porque lo acaban de